Muy bien, empezamos este bloque con una entrevista. Nos acompaña Oban Lay, internacionalista y experto en políticas públicas. Oban, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos recientemente. Bueno, el día de ayer compartíamos la información sobre lo que está pasando en Cuba. Elecciones municipales el domingo 26 de noviembre. Se han escogido a los delegados, me parece, de las asambleas municipales del Poder Popular. Y siempre es interesante conocer desde nuestra democracia cómo funcionan otros sistemas electorales en el mundo. Y aunque el de Cuba parece ciertamente un poco confuso, te tenemos felizmente para que nos expliques un poco cómo funcionan las elecciones allá. Sí, es un sistema particular. En principio, la democracia cubana no es una democracia como la que vivimos en el resto de países en la región, liberales y representativas desde nuestro enfoque, sino más bien el tipo de representación que tiene desde la lógica del gobierno cubano es una representación mucho más genuina. Tienen un sistema complejo electoral en el cual tienen diferentes tipos de elecciones. Hay elecciones para designar además también a delegados barriales, personas que van teniendo algún tipo de protagonismo dentro de sus circunscripciones locales mucho más pequeñas. Pero lo que vemos ahora es parte del calendario electoral de lo que va a suceder el próximo año, que va a ser esta nueva transición, alguien que no llevará el apellido Castro y podrá gobernar los destinos de los cubanos durante los siguientes años. Esta elección ocurrida el último domingo para la Asamblea Popular Municipal se desarrolla cada 2 años y medio en Cuba, y estas elecciones son universales, secretas y voluntarias, donde además no existen candidatos ni tampoco existen campañas electorales, sino más bien... ¿Cómo se maneja? Las personas van libremente a votar por quienes consideran que son las personas más adecuadas para pertenecer a este grupo de aproximadamente 12.500 personas en todo el país. Como delegados, ¿no? Todo el país, que son parte de estos delegados o concejales municipales. Y que luego entre ellos también habrá una elección para ver quiénes van hacia las provinciales, y luego el año siguiente serán estas siguientes elecciones generales, donde se elegirán a los diputados nacionales en este gran Asamblea Nacional del Poder Popular, en la cual luego se elegirán a su presidente, vicepresidentes y al presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Y justamente por ese escenario te referías tú a una representación más genuina desde la lógica en Cuba, porque se va, digamos, de esferas más pequeñas a las más grandes. Efectivamente, eso es parte del argumento de... Empezando por barrios, como dijiste, exacto, ¿no? Es parte del argumento y es como el sistema revolucionario en Cuba ha fabricado su forma de gobernar, ¿no? Con una representación, insisto, desde la perspectiva de la lógica cubana, una representación mucho más genuina, porque tiene a los propios ciudadanos, quienes son los principales, no solamente electores, sino también aquellas personas que pueden ser elegidos. Cualquier persona que tenga 18 años puede ser elegida como parte de estos diferentes estamentos, y todas las personas de 16 años a más son electores, son personas que pueden asistir a votar. El principal rol que tiene la Asamblea Municipal, ¿cuál es? Las asambleas municipales son una forma de gobierno mucho más local, ¿no? Efectivamente, son una forma de gobierno mucho más local, tienen decisiones sobre las localidades a las cuales representan. Son más de alrededor de 200 asambleas municipales. ¿Ahí sí vale la pena hacer un paralelo entre nuestros municipios, por ejemplo? ¿O no necesariamente? No necesariamente, tienen roles diferentes, pero se asemeja mucho, ¿no? a este tipo de gobiernos Quizá municipales. en forma y no en funciones. Quizá, es más, mejor dicho, en algunas funciones y probablemente no en forma. Bueno, hay que mencionar que este domingo algo que ha llamado la atención también de la prensa internacional ha sido la cantidad de votantes que ha generado este proceso, ¿no? Dicen que han votado un 82,05% y la sorpresa no viene porque sea un índice alto para lo que seguramente pensaríamos aquí, por ejemplo, en nuestro país, no, sino porque más bien para ellos es considerado bajo. Sí, desde que inicia la revolución, no es sino hasta mediados de los 70, me parece que el año 1976, se producen las primeras elecciones en Cuba bajo el sistema revolucionario.
Estas elecciones registraron más del 90% de la participación en el año 96 y a partir de eso han tenido picos sobre el 95%. Tuvieron una reforma electoral en el año 1992 para separar un poco estos sistemas de elección, tener a las asambleas municipales con unas elecciones de cada 2 años y medio. Que es como se da ahora. Exactamente, que es la que se da ahora, y cada 5 años la elección de los diputados de la Asamblea Nacional, ¿no? Del Poder Popular. Y en ese sentido, las elecciones desde los 2000 en adelante, de los 90 en adelante, siempre han tenido picos superiores al 90%, pero desde el año 2015, en el cual se elige como el presidente del Consejo de Estado y de Ministros a Raúl Castro, lo que se puede ver es que hay un declive de la participación de los cubanos frente a los procesos electorales. Y aquí hay que resaltar lo siguiente: en Cuba la votación es una votación voluntaria, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de nuestros países en la región. ¿Y qué significado tiene esto para el pueblo cubano, ¿no? ¿Por qué esta baja en el nivel de participación en un proceso electoral, más allá del personaje? Hay varias cosas que además están en juego y parece ser singular esta votación. En principio, aparentemente hay algún tipo de situación de carácter climatológico que en algunas provincias del oriente, donde ha llovido mucho, no muchas personas han salido a votar. Claro. Esto es parte de una explicación. Pero también, y parece raro, porque estas elecciones además son unas elecciones importantes. Estas marcan el inicio de lo que va a ser una transición en el poder en Cuba. ¿Y quién entraría? ¿Y quién entraría? Probablemente se vocea mucho que el actual vicepresidente Díaz-Canel será el delfino, el sucesor de Raúl Castro, quien en las últimas, de quien se tenía una mirada de una persona como un reformador, pero que en los últimos meses ha tenido declaraciones de una línea mucho más dura, más conservadora y mucho más revolucionaria, de alguien que se vislumbra como un heredero de la revolución y que va a mantener, digamos, los principales puntos o el principal ejes, ¿no? legado de la revolución cubana. Y él probablemente sea quien gobierne los destinos a partir del 24 de febrero del siguiente año. Y más allá de los deseos de llegar al poder, si es que llegase Díaz-Canel, ¿no? De los deseos, decimos, de conservar, ¿no? este legado revolucionario, ¿qué es lo que está demandando en este momento el pueblo cubano? Porque finalmente también hay un respaldo, ¿no? Sí. Gran parte de la población cubana hoy, a pesar de que Cuba tiene, digamos, uno de las poblaciones más longevas en la región, hay un porcentaje importante de jóvenes que han nacido en parte de la revolución. Díaz-Canel es parte de esto, es hijo de la revolución. La transición de Fidel Castro hacia Raúl ha traído también un conjunto de transformaciones en el sistema cubano, una apertura que era parte de las demandas de la sociedad cubana. Estas aperturas se han visto, por ejemplo, en el tema del tipo de cambio, en las aperturas para la compra y venta de muebles, inmuebles, vehículos, apertura para celulares, internet, en algunos casos. Estas son parte también de las demandas y que creo que desde la presidencia de Raúl Castro se han ido desarrollando paulatinamente y de forma pausada. El sistema tiene también dentro de sus partidarios, pero también dentro de sus pobladores no afiliados al partido en Cuba, que es un partido único, por cierto, tiene también un conjunto de personas que están pensando en la necesidad de hacer reformas, de que el sistema y la revolución, si bien es cierto, ha traído ventajas para el pueblo cubano, requiere reformarse, ¿no? Y estas reformas, hay un conjunto de las nuevas generaciones son aquellas que hablan de una reforma del sistema de la revolución sin que esto signifique salirse de la revolución. Claro, conservando la revolución. Con matices de... Efectivamente, y probablemente esto es lo que veamos en los siguientes años. Ya con la llegada de Raúl Castro lo que se ha evidenciado es un conjunto de reformas paulatinas y probablemente con la llegada de Díaz-Canel o quizá de otro personaje
de la escena política cubana, tengamos también un segundo proceso de reformas y probablemente mucho más profundas de las que se han vivido luego el periodo especial en los 90. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Obán, por habernos acompañado. Repetimos siempre, es no solo interesante, necesario conocer cómo funcionan otros países, cómo funcionan sus democracias o el sistema electoral en este caso, que muy bien has explicado. Muchísimas gracias por visitarnos. Muchísimas gracias a ustedes.